Amén, gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios, Dios es bueno, para siempre su misericordia. Y vamos a estudiar la palabra hoy, un tema que es poco controversial en los tiempos que corren y que es un tema importante que nosotros tengamos claro, porque es el tema de la circuncisión. Tenemos buenos amigos mesiánicos, personas que, buscan esas raíces hebreas. Es verdad que hemos recibido bendición al conocer las raíces hebreas, al conocer, digamos, los misterios de algunas cuestiones de la palabra que, por ejemplo, las fiestas. Yo recuerdo hace años que yo me preguntaba, esto de la fiesta de los tabernáculos, esto del Yom Kippur, eran cosas que a mí me sonaban como extrañas, no entendía nada. Y gracias a algunos mesiánicos, pues que ellos han indagado, que han buscado ese conocimiento del significado hebreo de las cuestiones, pues eso ha enriquecido mucho, ¿verdad? Pero claro, el problema es que tanto buscar esas raíces hebreas, el problema es que ya hay personas que están judaizando, que están volviendo al judaísmo. Y hay un tema que, por ejemplo, el tema del sábado, sabemos que hay un misterio. El sábado está en los 10 mandamientos. Es verdad que la palabra dice que, que el que guarda el día, que lo guarde, el que no lo guarde, no lo guarde, ¿verdad? Las fiestas, si las quieres conmemorar, tienen un significado en Cristo. Hay ciertas cosas que podemos entender e incluso participar. Pero hay una cuestión que es ya algo tremendo, a lo cual tenemos que poner una mirada ya, porque es el tema de la circuncisión. El problema es que muchos de los llamados mesiánicos, que supuestamente han creído en Cristo, han creído en el Mesías, porque ellos no mencionan ciertas palabras, han creído en el Mesías, supuestamente han recibido el Espíritu Santo, supuestamente han creído en una salvación por gracia. Sin embargo, están predicando, quizá no abiertamente, pero sí dentro de sus círculos, están predicando el que hay que circuncidarse. Esto está tremendo. Dice, no, es que hay que entrar en todos los pactos. Es que hay que entrar en todos los pactos. Y eso significa que hay que entrar en el pacto de la circuncisión. Y entonces esto ya es algo inadmisible. Es algo demasiado chocante, y que tenemos que estudiar la palabra para estar muy claros. Porque ellos no se sabe muy bien por qué buscan esa circuncisión. No se sabe muy bien si ellos han recibido ya una salvación, por qué van a volver a hacer un pacto, por qué van a hacer un acto físico que era un símbolo de lo que había de venir. Pero sin embargo ellos lo están haciendo. Y personas que ya supuestamente han recibido la salvación en Cristo por medio de la fe, en el nombre de Jesús, sin embargo están diciendo que hay que circuncidarse. Y nosotros vamos a estudiar en la palabra cómo claramente el Señor nos dice que esto no ha de ser así. ¿Vale? Entonces vamos a empezar en Romanos, capítulo 2. Quiero leer unos cuantos pasajes y por favor apuntar estos pasajes, estudiarlos, porque no debemos ser movidos. Estamos en tiempos complicados. Hay gente que por internet está predicando, diciendo que hay que entrar a todos los pactos. Hay gente que, que luego por otro lado pues tiene cierto conocimiento que nos puede enriquecer. Pero no podemos irnos a un extremo en el que tengamos que circuncidarnos. Un acto que era de la ley, un acto que era como una señal que Dios le dio, sí, antes de la ley se lo dio a Abraham, ¿vale? Pero como una señal de lo que había de venir. Y vamos a ver cómo la Biblia nos explica que la circuncisión ahora es la del corazón, la que es por la sangre de Cristo en nuestro corazón. No es necesario circuncidar nuestra carne, por favor, no caigamos en estos errores, porque esto trae maldición, como vamos a leer también. Entonces, sin querer alargarme mucho, vamos a la palabra, porque la palabra habla por sí sola. Vamos a Romanos capítulo 2, versos 25 en adelante. Gloria a Dios, aleluya. Romanos capítulo 2, verso 25. Dice, escuchen bien, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión.
Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión por circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aleluya. Atentos ahí, por favor. O sea, desde aquí ya está diciendo que la circuncisión aprovecha si guardas toda la ley. O sea que de alguna manera está ligando la circuncisión con el cumplimiento de la ley, pero vemos por la palabra que cumplir la ley es imposible. Por lo tanto, en el momento que transgredas la ley, ya la circuncisión no te sirve de nada. Es más, estás bajo la maldición, porque la circuncisión es atarte a un pacto que dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, sin embargo, Dios nos da la justicia que es por la fe, como en Romanos leemos una y otra vez. La justicia que es por la fe en Jesucristo. Entonces la justicia ya no es por la ley. Por lo tanto, si tú te circuncidas, querrás ligarte a una ley, la cual no vas a poder cumplir, y eso te va a hacer caer en maldición. Pero dice, si tú no tienes circuncisión en la carne, pero por la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo, tú andas en el camino del Señor, es como si fueras circuncidado, nos está diciendo la palabra. Porque dice, no es judío el que lo es exteriormente. O sea, ya el judío no es el que se ha circuncidado, sino el que es interiormente, el que tiene una circuncisión del corazón, habla aquí, en Romanos 2, 29. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, aquí claramente el Señor nos está diciendo que la circuncisión que vale ahora no es la de la carne, sino la del corazón. Y esa circuncisión la hace Dios por medio de la regeneración, porque Él arranca de nosotros el pecado. Cuando nosotros nos arrepentimos, somos bautizados en su nombre y Dios nos sella con el Espíritu Santo. Muchas gracias. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Seguimos adelante porque hay muchos textos. Romanos capítulo 4, verso 9 en adelante. Dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? O sea, la bendición que dice el verso 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa el pecado, ¿para quiénes? ¿Para los que están circuncidados? ¿O también para los que están incircuncidados? Pues es una pregunta retórica. La respuesta es para todos. Dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue pues contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, Abraham recibió la justicia por la fe cuando no era circuncidado. Y recibió la circuncisión como una señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Pero esta señal Dios la dio en ese momento como un anticipo de lo que después Él iba a hacer en la ley y como un anticipo de la circuncisión del Espíritu. Porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos justifica por la fe, nos da la justicia por la fe, y cuando somos justificados, entonces Dios nos da el sello del Espíritu Santo, que es la circuncisión, porque el sello del Espíritu Santo es la limpieza de nuestra alma, es el quitar esa naturaleza de pecado e implantar en nosotros el poder de Dios para andar en una vida piadosa en Cristo Jesús. Entonces, esa circuncisión es la del corazón que Dios hace después. Aleluya. Entonces dice que Él recibió la justicia siendo incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Entonces hay una bendición, hay una justicia para los no circuncidados. Entonces, si ya somos justos por Cristo, sin ser circuncidados, ¿para qué nos habríamos de circuncidar? No tiene ningún sentido. Si ya somos hijos de Abraham por la fe, los que no somos circuncidados. Porque dice, a fin de que también a ellos les sea contada la fe por justicia. O sea, si a nosotros ya nos es contada por justicia,
Por eso Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, para que esa justificación también se nos aplique a nosotros. No necesitamos ser circuncidados para ser justos delante de Dios. No lo necesitamos. Y dice, y padre de la circuncisión también, ¿vale? Pero para que no solamente, dice, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir, Abraham es padre de la fe y trae la justificación también a los de la circuncisión, es decir, también a los que andaban en la ley, pero que también andan en la fe. Ya la circuncisión por sí misma tampoco va a justificar a nadie, sino la gente que es circuncidada, si cree ahora en el Señor y si se entregan al Mesías, son regenerados ahora, gloria a Dios, en Cristo Jesús. Amén, aleluya, gloria al Señor. Hay más pasajes, pero vamos a 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Dice la palabra, en los versos 18 en adelante. Dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? O sea, si alguno era circuncidado y es llamado por el Señor, ¿qué tiene que hacer? Dice, pues quédese así. Dice luego, ¿fue llamado alguno siendo incircunciso? ¿Qué dice? Pues no se circuncide. Es que lo dice claro la palabra. Si alguno ha sido llamado no circuncidado, que no se circuncide. O sea, no tiene que circuncidarse. Si yo soy gentil, vengo, aunque tenga inclusive que sangre judía o lo que sea, descendencia del pueblo de Israel, pero yo sí fui llamado siendo incircunciso, pues busco y alcanzo la justicia en la fe en Jesucristo. Pero dice la palabra, no se circuncide, es que lo dice así de claro. No tienes que circuncidarte, te lo está diciendo el apóstol. Y sigue, dice, la circuncisión nada es. O sea, pues si no es nada, entonces ¿por qué me voy a circuncidar? Es que no sé qué sentido tiene. ¿Por qué insisten? Es que hay que entrar en los pactos. ¿Pero por qué? Si es que dice la palabra que la circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es tampoco, sino el guardar los mandamientos de Dios. O sea, esta es la diferencia. Da igual si eres circuncidado o si no eres circuncidado, eso da igual. Lo que necesitas es ser regenerado para andar en el camino del Señor y poder cumplir sus mandamientos. Porque por la sangre y por la ley no vas a poderlo hacer. Solamente por la justificación que Dios te da y la regeneración del Espíritu Santo. Esa es la circuncisión del corazón que Dios va a hacer para que tú andes en su camino. Eso es lo que vale. No si te has cortado el prepucio. Eso no te hace nada más ni nada menos delante de Dios. Y mucho menos si tú ya venías de ser gentil y viniste a Cristo sin ser circuncidado. Dice, no te circuncido porque eso nada es, dice claramente, verso 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Otra cosa son aquellos que son judíos, que se han circuncidado, que andaban en la ley. Bueno, pues ya que se queden ahí. Porque también podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Capítulo 15, cuando hay esa disquisición de los nuevos convertidos, porque al principio todos los convertidos eran judíos, pero empiezan a convertirse los gentiles y entonces algunos querían que guardaran toda la ley, que se circuncidaran, que guardaran los mandamientos. Entonces hay un concilio y al final llegan a una conclusión en el Señor y dice, verso 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. O sea, al final está diciendo a los no creyentes, a los no judíos, vosotros no tenéis que circuncidaros, no tenéis que guardar el sábado, no tenéis que celebrar las fiestas, no tenéis que hacer todos estos ritos. Lo único que sí tenéis que guardar son estas cosas, que os guardéis de fornicación, que os guardéis de ahogado, que guardéis de la idolatría, y ya está, y de sangre. Y eso es lo único que tenéis que hacer. Lo demás es dejaros guiar por el Espíritu Santo y andar en el camino del Señor. Entonces, si a ellos les hubiera parecido por el Espíritu Santo, hubieran dicho, y lo único que tenéis que hacer es circuncidaros, y ya está. O lo único que tenéis que hacer es... No dijeron nada de eso. Lo único que tenéis que hacer es apartaros de ciertas cosas que contaminan. La sangre, el ahogado,
la fornicación y los ídolos. Eso es lo fundamental. Entonces, ¿por qué algunos quieren insistir en que hay que circuncidarse si la Biblia nos dice que no hay que hacerlo? Es que es terrible. Es terrible. En Gálatas es un libro que habla mucho de esto. Empieza Gálatas diciendo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado de un evangelio, siguiendo un evangelio diferente, dice Gálatas, capítulo 1. No es que haya otro evangelio, dice, sino que algunos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, o sea, quieren cambiar una salvación por gracia que el Señor ha traído, una justificación por medio de la fe en Jesucristo, escucha bien, lo quieren cambiar por un evangelio judaizante, en la que ahora no se sabe si eres salvo, entonces ¿para qué vas a cumplir las otras cosas? Es que no tiene sentido. Que sí, que hay que andar en los mandamientos del Señor, en el Espíritu, en la ley del Señor, en la ley de Cristo, claro. Nosotros no creemos en que una salvación por gracia misteriosa que luego andas como los mundanos. No, claro que no. Si tú eres salvo vas a andar en el camino del Señor. El Espíritu Santo te va a guiar. Vas a andar en el fruto del Espíritu, no en las obras de la carne. Pero ¿qué tiene que ver eso con querer ahora incorporar otros elementos que pervierten el Evangelio? Porque entonces como que corrompen la esencia del Evangelio, que es que tú eres salvo por la fe, mediante la fe y la obediencia, sí, ¿a qué? Al Evangelio, al arrepentimiento, a la entrega, a la rendición, al dejar que Dios te transforme y haga esa circuncisión en tu corazón. Entonces, Gálatas habla mucho de esto, ¿eh? Entonces dice, si aún un ángel del cielo os aparece, y dice Pablo, aunque sea yo mismo, y os predica otro evangelio, sea anatema. Entonces esto está cuidado, porque vemos que ese otro evangelio, si lees el libro de Gálatas, vas a ver que se está refiriendo precisamente a esto, a lo judaizante, porque es de lo que está hablando este libro. Entonces está diciendo, si alguien nos viene con este evangelio, sea anatema. Entonces aquí ya uno dice, cuidado, porque claro, sí, los mesiánicos, muy bonito todo, muy bonito, pero al final de cuentas, si no te lo dicen de frente, luego lo van a decir por detrás o en tapadillo, te van a decir, tienes que circuncidarte, tienes que guardar el sábado como una cosa obligatoria y que si no parece que te pierdes. O sea, parece que si no guardas el sábado te pierdes. Si no te circuncidas, no estás completo. Pero entonces ese es otro evangelio diferente al que estamos leyendo en la palabra. Y dice, si alguien viene con ese evangelio, sea anatema. O sea, eso es maldito, es apartado de ti. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con estos asuntos. No podemos congraciarnos con ello. Hay que estar bien claro de la palabra. Y vamos adelante porque la palabra habla mucho de esto. Gálatas capítulo 2, verso 7. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la incircuncisión, o sea, a Pablo se le mandó predicar a los incircuncisos y él no les decía que se tenían que circuncidar. Dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Dice, aleluya, amén. Gloria a Dios, estamos en Gálatas capítulo 2, verso 7, vale. Un poquito más adelante, el verso 12, dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía, bueno, está hablando de cuando enfrentó a Pedro, dice, verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Le está diciendo Pablo le está diciendo a Pedro, tú vives como un gentil, o sea, no estás guardando ya los mandamientos y tú quieres judaizar a la gente. ¿Qué sentido tiene eso?
y eres un hipócrita porque te asustas ahora de los que vienen de la circuncisión, porque andas con la gente que no está circuncidada, claro, porque no se circuncidaban. No se circuncidaban ni se les mandaba a circuncidar. Aleluya. Gálatas capítulo 5. A partir del verso 2 dice: He aquí, Pablo, yo os digo, escucha bien, por favor. O sea, es que más claro el agua. Yo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Te das cuenta, hijo? O sea, si te circuncidas, ya de nada te aprovecha Cristo, porque has dejado de un lado esa salvación, has dejado de aceptar que eres salvo por la gracia y que has sido justificado por la sangre de Jesús. Lo has rechazado y has querido volver a una justificación por la ley. Entonces te desligaste de Cristo, te desligaste. Y para nada te aprovechará. Entonces estás ahora obligado a guardar toda la ley, por lo tanto estás bajo maldición, porque le dice: maldito el hombre que no hará estas cosas, y si no es en Cristo no la vas a poder cumplir. Entonces dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y dice verso 6: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Escucha bien, la circuncisión no es nada, es que te lo está diciendo. La incircuncisión tampoco, no es ni más ni menos. Lo que cuenta es la fe que obra por el amor. La fe, hijo, eso es lo que cuenta. Por favor, no nos dejemos mover, que hay que entrar a los pactos. ¿Qué sentido tiene esto? Estamos entonces desligándose de la salvación, la justicia por fe. Esto es grave, esto es peligroso. Aleluya. De Cristo os desligaste. Dice el verso 6, eso, lo que hemos leído, y un poquito más adelante en el 9 dice: un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, empiezas con un poquito, no, es que hay que guardar el sábado. Luego, no, es que en las fiestas. Y al final circuncisión, al final todo. Al final ponerte un gorro, al final un montón de cosas. Un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, empiezas con una cosita, pero eso te empieza luego a involucrar en un espíritu judaizante, en el que estás obligado a guardar un montón de ritos que no tienen ningún propósito ya. Amén. Y que no tienen ninguna obligación. Y no solo eso, sino que te apartan de la gracia. Dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede del que os llama, está diciendo. Esto no procede de Dios. Y un poquito más adelante, verso 11 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Es decir, Pablo está diciendo: yo no predico la circuncisión. Yo estoy predicando a los gentiles y a ellos no les estoy diciendo que tienen que circuncidarse, porque entonces es quitar de en medio el tropiezo de la cruz, ese tropiezo que para los gentiles es la cruz, que es el Mesías, es tropiezo para ellos y una salvación por gracia que no han entendido. Entonces Pablo no está predicando la circuncisión, no está diciendo a los gentiles que se circunciden, por favor. ¿Por qué lo vamos a hacer nosotros? Esto ya ocurrió al principio de los siglos, o sea, al principio del Evangelio, al principio de la Iglesia, y está volviendo a ocurrir ahora, que es muy bonito, que es muy pintoresco, que es muy edificante, que nos enriquece. Sí, yo no digo que no. A mí me enriquece conocer los misterios de las fiestas, me enriquece el entender el misterio de que hay que descansar un día a la semana, me enriquece los misterios que hay ahí escritos, pero eso no quiere decir, aleluya, que tenga que circuncidarme. Porque la circuncisión era un tipo de lo que Dios está haciendo con nosotros ahora. Era un tipo. Y para ese tiempo, para esa ministración, y Dios dice que no es necesario circuncidarse porque eso ya no tiene ningún valor. Ningún valor. Gálatas capítulo 6. Gálatas, verso 12. Dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis.
Porque la gente ahora entra en los mesiánicos y todo muy bonito, el sábado, no sé qué, no sé cuánto, y luego, oye, es que tienes que circuncidarte. Y les fuerzan a circuncidarse. Por obligación, condenándolos si no lo hacen. Pues están diciendo, no, es que tienes que entrar en todos los pactos. Entonces dice, esos son los que quieren agradar en la carne. Os obligan a que os circuncidéis, dice, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. En ese momento era por eso, porque había una persecución de los judíos, entonces la gente como que se les obligaba a circuncidarse para que no pasaran esa persecución, decir, tú no te has circuncidado. O sea, ese choque de que ahora se predicaba una justificación por la fe en Cristo y no una necesidad de circuncidarse. En ese momento esa era la causa principal, pero en cualquier caso, dice verso 13, pero ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Ese es el tema, o sea, si al final te circuncida y no guardas la ley, entonces ¿de qué sirve? Y dice que, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Es como un gloriarse, como un dominio, como un marcar con una norma o con una doctrina, como una dominar para que tú formes parte de una doctrina. Entonces, gloria al Señor, no es necesario. Dice el verso 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Otra vez lo vuelvo a insistir, lo hemos leído hace un momento, que la circuncisión no es nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, y ahora dice una nueva creación. Eso es lo importante, es que seamos nueva criatura en Cristo, que tengamos una circuncisión del corazón, que hayamos sido transformados. Eso es lo importante, que como dijo Jesús, de cierto te digo, que si no naces del agua y del Espíritu no podrás entrar en el reino de Dios. Esto es lo importante, nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, no circuncidarse ni guardar mandamientos, por favor. Aleluya, gloria al Señor. Y así es entonces. Aleluya. Vamos al libro de Éfeso y ya voy terminando. Y yo creo que está bastante claro. Yo creo que no hay duda. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos verlo? ¿Por qué algunos no quieren verlo? Y no sé qué argumentos retorcidos dicen que sí, pero que de todas formas. ¿Pero por qué? Si la Biblia me lo dice, que no es nada, que no sirve para nada, que incluso me desliga de Cristo. ¿Por qué voy a circuncidarme? ¿Para qué y por qué? No tiene ningún sentido. De verdad, hay que estar claro en esto y hay que enfrentarlo, porque es una doctrina que al principio surgió y que está surgiendo ahora. Sí está bien el amor por Israel, sí está bien el buscar el significado de las fiestas, que apuntan todas a Cristo, sí está bien el descansar, el estar en el reposo del Señor, todo está bien, ¿vale? Pero por favor, no me obligues a guardar mandamientos y mucho menos a circuncidarme y a tener ritos de la ley, que si el kipá, que si los tzitzí y no sé cuántas cosas, y perdóname si no lo he dicho bien. Pero ¿por qué tengo yo que hacer eso? Por favor. Efesios capítulo 2, verso 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, dice, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por causa de la circuncisión hecha con la mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, que antes éramos llamados incircuncisión porque no teníamos la circuncisión de la carne. Pero ahora no dice, pero ahora os habéis circuncidado. No dice eso.
Dice, pero ahora en Cristo Jesús, por la sangre de Cristo, dice verso 13, habéis sido hechos cercanos, como dice el apóstol, como dice el profeta, vosotros que no erais pueblo, ahora sois mi pueblo, vosotros que no erais amados, ahora sois mi amada. Nosotros hemos sido injertados en el olivo de Israel, no por circuncisión, sino por la sangre de Cristo. Y dice que de los dos pueblos, o sea, de los judíos y de los gentiles, Dios hace un solo pueblo. Dios quita esa barrera de separación de los que eran circuncisos y de los que eran incircuncisos, y ahora todos somos un pueblo, pero no por circuncidarnos, sino por Cristo. Aleluya. Filipenses capítulo 3, verso 3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿A quién se refiere? Dice, los que en espíritu servimos a Cristo, a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Luego dice, sí, yo en la carne tenía que confiar porque yo era circuncidado y tal. O sea, está diciendo, lo importante no era que yo era circuncidado en la carne, lo importante es que nosotros, refiriéndose a los creyentes, somos la circuncisión, no los que se han circuncidado el prepucio, sino los que sirven a Dios en el Espíritu. Aleluya, los que se glorían en Cristo, los que han recibido la salvación por fe, esos son la circuncisión, lo está diciendo así de claro. En Colosenses, también importante, vuelve como el mismo tema. Colosenses capítulo 2. Mira lo que dice. Verso 11. Colosenses 2, 11. Dice, en él también, o sea, en Cristo, dice, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Está diciendo lo mismo. Vosotros ya sois circuncidados, pero no con la circuncisión hecha a mano. Habéis sido circuncidados, dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Más claro el agua. Vosotros no sois ahora circuncisión por circuncidarse. Vosotros sois la circuncisión porque habéis sido regenerados, porque Dios ha arrancado de vosotros el pecado. Porque esa circuncisión era un tipo, una sombra de lo que Dios iba a hacer. Entonces nosotros somos circuncidados. Somos, la circuncisión. No porque tengamos circuncisión hecha de carne, sino porque Él ha echado de nosotros el cuerpo pecaminoso. Y dice el verso 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esta es la circuncisión. Cuando tú te arrepientes y eres bautizado en su nombre y eres lleno del Espíritu Santo, que es una regeneración, es resucitar con Cristo. Esto es la circuncisión. En este momento Dios quita ese pecado de tu vida, arranca ese cuerpo pecaminoso y te da una nueva naturaleza. Y tú eres la circuncisión, no porque te circunciden el prepucio con la mano, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Yo lo veo bien claro. Lo veo bien claro. Es mediante la fe, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo que nosotros venimos a ser parte de la circuncisión, porque no es circunciso, dice, el que lo es en la carne, sino el que anda en los mandamientos de Dios, el que anda en el Espíritu. Por tanto, que no venga nadie a afligirme, a acusarme, ni a quererme obligar a un rito que viene del pasado y que no es para los creyentes. No lo fue al principio de la Iglesia, ni lo es al final. No es necesario circuncidarse, es más, trae maldición, te desliga de Cristo. Y para terminar, Colosenses capítulo 3 y verso 11 dice, entonces, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hijo, Cristo es el todo y en todos. Delante de Cristo no hay circuncidado y no circuncidado. Para Dios eso ya no tiene importancia. De todos Dios ha hecho un pueblo, los redimidos por la sangre de Jesús, los que han creído y los que han sido justificados y los que han sido regenerados. Esos son, aleluya, la circuncisión. No es la circuncisión de carne, es la circuncisión del corazón.
es por la sangre de Jesucristo, es por la fe, es la nueva creación. Todo esto hemos leído. Por favor, no permitas que nadie te engañe. Y yo creo que de alguna manera tenemos que enfrentar a estos hermanos, decirme, por favor, tú cuéntame, no para contender, pero para decir, explícame cómo tú puedes leer todos estos pasajes y seguir predicando que hay que entrar en los pactos. Por favor, despierta. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Dios poderoso, te agradecemos porque tu palabra es luz, Señor, y nos guarda del mal, nos libra del error, nos libra de la confusión. Padre Santo, ten misericordia de estos hermanos. Señor, algunos son amados, Padre, pero mira que están predicando un evangelio diferente. Dice tu palabra que sean anatema, entonces, Padre. Es una maldición lo que están predicando. Es el desligarse de Cristo. No tiene sentido, Padre. Es peligroso, Padre. No permitas que tus hijos caigan en estos errores, Padre. Yo sé que es muy atrayente todas las raíces hebreas. Es muy atrayente, la verdad, el conocimiento de los misterios, de cómo todas las fiestas que apuntan a Cristo, de todo el conocimiento de las raíces hebreas. Pero, Señor, eso no puede llevarnos a un judaísmo otra vez, a volver a una ley que no salva, a una ley que no justifica, a una ley que trae maldición, Padre. Ten misericordia, despierta esas almas, despierta y protege a tu pueblo que no caiga en esta falacia, que no caiga en este error, Padre. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos a comprender tu gracia, ayúdanos a comprender tu justicia, ayúdanos a comprender el poder de la regeneración. Ayúdanos a entender que nosotros hemos sido injertados, que nosotros somos la circuncisión, dice tu palabra, que nosotros somos la Israel. Padre Santo, no por la carne, no por la sangre, mas por la fe, el Espíritu, la regeneración. Tú has quitado de nosotros ese cuerpo pecaminoso. Tú nos has circuncidado en el corazón. Por tanto, somos tu pueblo, dice tu palabra. Somos amados, aleluya. Somos cercanos a ti, somos injertados, somos unidos al pueblo. Para ti no hay judío ni griego, para ti no hay circuncisión ni circuncisión, para ti solo hay una nueva creación, una fe en ti, Señor, un nuevo pueblo que tú estableces, oh Dios, por el bautismo de tu Espíritu. Aleluya, aleluya, te adoramos, Yahshua Mahashia. Aleluya, Jesús, Dios poderoso, te adoramos y te glorificamos. Y te damos las gracias, Señor. Protección sobre tu pueblo, despertar a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y te damos las gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga.